Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. La verdad que problemas técnicos pueden suceder, pero que esto no nos quite el gozo, ¿no? Por el cual estamos acá, es para adorar a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, les invito a leer la porción de la palabra para dar inicio a este culto. Vamos a buscar el Salmo 34. Y para concentrarnos un poco, vamos a leerlo de pie. Vamos a leernos, podemos levantar. Y vamos, Salmo 34. Vamos a leer, son 22 versículos, bueno, voy a ir leyendo yo, si a usted le apetece acompañarme, pero la idea que siempre cuando damos apertura al culto y leemos la porción de la palabra de nuestro Dios es que meditemos rápidamente en ella y comprendamos lo que Dios nos quiere decir por medio de esta palabra y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén. Salmo 34 nos dice así: la protección divina nos titula Reina Valera, es un salmo del rey David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta de los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confía. Amén. Esto es un salmo, si ven, que nos anima, ¿no?, a confiar en Dios en todo tiempo, a pesar de que podemos estar pasando alguna vicisitud, pero también nos recuerda nuestro deber para con Dios, que es que tenemos que hacer lo que a Él le agrada, y específicamente, como nos dice el final del Salmo, apartados del mal, es decir, apartados del pecado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te queremos dar gracias nuevamente, Señor, hoy domingo, para poner en tus manos, Señor, este culto de adoración a tu nombre, Señor. Dando gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el poder congregarnos, Señor, para glorificarte, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, al que enviaste a morir por nosotros, Señor. No hay mayor sacrificio, sino solo el que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y no hay mayor muestra de amor el que haya venido, Señor, a pagar por nuestros pecados, Señor. Eso nos lleva, Señor, a pensar en lo maravilloso que tú has sido con nosotros, Señor. Y es por eso que te alabamos y te queremos decir en todo tiempo, Señor. Ese es el testimonio que queremos dar como iglesia local, Señor, a todo aquel que tú traes, Señor, con corazón alegre para escuchar de ti, para alabar por medio de las alabanzas también, Señor. Y que toda la oración sea, Señor, para ti. Gracias por el grupo de alabanza, Señor. Gracias por la mesa técnica. Gracias por el pastor, por todos los hermanos, Señor, que vienen a servir el día de hoy, Señor, a pesar de los problemas que podamos presentar para iniciar el culto. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias por los hermanos que están trabajando, pero no pueden estar acá. Pero como dice tu palabra, siempre en un mismo espíritu podemos honrarte, Señor, donde quiero que estemos, Señor. Te pedimos por los que están apartados, Señor, para que tú le hagas entrar en razón, Señor, primero en sus pensamientos y en su corazón, en que no podemos vivir separados de ti, Señor. Por eso es que estamos aquí, Señor, porque cada vez necesitamos más de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, así como decía el Salmo, a estar más conscientes de los deberes que tenemos para contigo, Señor, apartados del pecado, Señor.
Damos gracias por todo y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con mucho gozo. Vamos a cantar, recordándoles los móviles. Al principio siempre lo hacemos y seguiremos diciéndolo, que a veces durante la prédica escuchamos los móviles. Por favor, vamos a apagar y vamos a cantarle al Señor qué grandes son sus maravillas. Amén. Seguimos cantando a nuestro Dios y como dice la siguiente alabanza, es amor lo que Él nos da. Una alabanza muy hermosa para cantar a nuestro Dios. ¿Amén? Es amor lo que Cristo a mí me da. Ansiando está, es amor de Dios, amor de verdad. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor. Entregar el corazón, amor es ofrecer la vida, amor es lo que Dios por ti sufrió, amor es lo que hoy te da. Sentirás una dulce sensación, una fuerza y un valor. Una nueva vida tendrás con amor de Dios. Sentirás que ni el miedo ni el dolor, ni la duda o el temor te podrán vencer. Dios, tú debes decidir qué hacer.
quien elige ahora tu destino. Ya sabes que Jesús por ti murió, te llama, debes responder. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor de verdad. Y seguimos alabando a nuestro Dios, esta vez con los niños. Les invitamos a pasar acá. Nuestra hermana Melly nos colabora. Y con ella vamos a cantar dos alabanzas. Canta Osana y Hay una lucecita en mí. Todos atentos a los movimientos de la maestra Melly. Mariña, mira, los movimientos de Melly. Ian también, niñas. Y alabamos a nuestro Dios. Canta Osana y Hay una lucecita en mí. Amén. Cantamos esta vez. Como aceite de lámpara brillé por tu Espíritu Santo en mí. Este aceite jamás se termina, solo pido no se apague, no. Palmas. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Pescador yo de hombres seré, pescador yo de hombres sí, pescador yo de hombres seré, por Jesús quien es mi Salvador. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. La oración gozo da mi vida, la oración que te ofrezco, Dios. La oración gozo da mi vida, y mi vida es solo para ti. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Dame amor por ti. Dame amor y con gozo obedezca, y tu ley y amor estén en mí. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Canto sana, Rey de Reyes soy. Canto sana al Señor. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Hay una lucecita en mí que dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No esconderé su brillo, no la dejaré brillar. No esconderé su brillo, no la dejaré brillar. No esconderé su brillo, no la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. El diablo no
no la robará, la dejaré brillar. El diablo no la robará, la dejaré brillar. El diablo no la robará, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Hasta que venga Jesús, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. En medio del desierto, prosperaste a Abraham. Y el pueblo que miraba, el cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu la palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad.
siempre sí, amén. Corazón, No te afanes, la esperanza es firme, alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor, que la victoria está en el nombre del Señor. Buenos días, amados hermanos. Las obras, lo que es estar en obras, ¿no? Cuando uno tiene su casa bien organizadita y tal, pero cuando hay reformas y tal, ¡wow! Y luego tal y tal. Y la verdad que últimamente estamos en obras aquí, en reformas y qué, incluyendo esta calle. ¿Vale? Y no empezó solamente hace un mes aquí, ya veníamos en obras de cuando empezaron acá. Lo que pasa es que como no nos había tocado, entonces estábamos así tranquilos y tal. Aquí también en el templo, las obras, estamos intentando mejorar el sonido por una cosa. Se nos fue por el Zoom, entonces intentamos mejorar el Zoom porque hay 2 o 3 hermanas, no son muchas, pero hay 2 o 3, y así haya uno, vale la pena, y por ellos, cuanto más para tener calidad del sonido. Las obras, y a veces ocurren que esas obras en directo nos dan toda esa incomodidad. ¿Vale? Y queremos dar como buen servicio a todos, al grupo de alabanza, para que suenen bien el bajo, las obras, ¿vale? Yo dije, bueno, cuando ya terminen las obras aquí, yo miraba un poco las obras de aquí de la calle José Pereira, las de la otra calle, decía, es como el Antiguo Testamento, todavía no me toca a mí, pero ya llegaron las obras acá al frente, como en el Nuevo Testamento. Y es como el Señor cuando hace una obra con uno, ¿ah? Nos dice, a las obras, los del Antiguo Testamento, eso les tocó acá, pero cuando ya llegó las obras a nosotros, ¿cuánto? Y veía, impone a que cuando usted han entrado esa máquina de color naranja ahí, yo ya me sueño con esa máquina. Las obras, pero aquí a ustedes les afectarán las obras ahora, pero a mí la semana entera, de 8 a 4 de la tarde, y aquí un poco el brum, 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 las obras, pero todo tiene solución. Todo pasará, ¿vale? Las obras, yo dije, sábado y domingo, wow, en el paraíso. Veo esa máquina y digo yo, y te quedas quieta porque no es la máquina. Esa máquina se moverá porque la tiene que mover un hombre. ¿Y quién hace las obras del hombre? Nosotros mismos. Somos un fracaso, un fiasco si las queremos hacer por nosotros mismos. Y ahí vino la rebeldía, porque aquel que nos creó hizo una obra perfecta en nosotros, pero nosotros dijimos, yo quiero hacerla, no Señor, tú no, yo quiero hacerla, déjame ser yo, y pecamos. Y se desfiguró la imagen de la obra maravillosa de nuestro Dios. Y entonces impone esa máquina, pero ¿cuánto más debería de imponer el creador del universo, de las estrellas? Y ahí donde el hombre no puede meter la mano, cuán perfecta es esa obra, ¿no? Pero también ha dicho que aquel que la buena obra empezó en nosotros, será fiel en completarla y en terminarla. Hoy le voy a hablar un poco de las obras, porque en esas obras, aquel que es santo, es decir, nuestro creador, nos ha llamado a volver a recuperar esa imagen preciosa que creó en nosotros. Y nos ha dicho, como yo soy santo, vosotros también debéis ser santos. Y esa obra que empezó en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se le manifestó al pueblo en el monte Sinaí, mira que han pasado años, 3.524 años han pasado. Cuando dicen, Ricardo, ¿dónde inventó ese número? Es bíblico, ¿vale? 1.500 años, el tiempo del Éxodo, hasta la aparición del Verbo hecho carne. ¿Y cuánto hace que el Verbo se hizo hombre? 2024 años, cuentan los calendarios, donde en aquellas obras, incluso en adecuar el reloj,
si hoy no hicimos la obra de ponerlo atrás, pero sí creo que lo hicimos. Y luego eso lo vimos en Éxodo 19, la calle José Pereira, pero la del otro lado, Antiguo Testamento, pero hoy ya nos tocó a nosotros. Y entonces hoy vamos a hablar de la obra actual, que aun cuando ya lleva 2024 años, porque la carta del apóstol Pedro se escribió hace más o menos en el año 64, 65 después de Cristo. Y entonces vamos a ubicarnos en esa obra, que aun cuando es para los lectores del tiempo del apóstol Pedro, es tan vigente y tan actual para nosotros hoy en día. Entonces está ya el Nuevo Testamento en la calle José Pereira, del lado de acá hasta el lado de acá. ¿Cuánto durará esa obra de la calle José Pereira? Me han dicho que 6 meses, pero el hombre me dijo, pero mira que si la de allí dijimos que 6 meses, ya llevo un año, la tuya no sé cuánto tardará. ¿Y cuánto tardará la obra en nosotros hasta que Él venga? No lo sabemos, pero sí sabemos con certeza que Él volverá y que está muy próximo en regresar. Puede que ya hayamos pasado a la eternidad y tal vez le toque a otra generación. No lo sabemos. Lo que sí necesitamos de estar firmes es que les digamos al Señor, ven ya, Señor Jesús. Te estoy esperando, Señor, soy de ti. Pero Él me dice en su palabra, pero tienes que anunciarlo a otros que también necesitan de esa obra poderosa de la salvación y de la santificación. Bueno, con esta introducción un poco improvisada con las obras y ya lo estamos así tranquilos, los animo a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. En esas obras que relatábamos del Antiguo Testamento, 3524 años, en lo que ocurrió en Éxodo fue en el desierto del Sinaí y en el monte Sinaí. Y la verdad que ahora en las obras del Nuevo Testamento ya no hay un desierto, la verdad que no. Nosotros estamos tal vez en un territorio así, en verdes pastos, porque nos pastorea el buen pastor. Y no será en el monte Sinaí, sino que es en el monte de la resurrección, de la ascensión. Entonces, por eso la imagen va con ese color verde esperanza y ubicados en la primera carta del apóstol Pedro, la continuidad y la continuación de la predicación sobre un aspecto doctrinal muy importante, la santidad de nuestro Dios, nosotros llamados a ser santos y cómo se hace esa obra maravillosa en nosotros. Pues hoy vamos a ver cómo la hace el Señor y cómo nos la explica Él en la primera carta del apóstol Pedro. Todos somos obras maestras defectuosas. Esto es una cita de Derek Kidwell, el autor del libro sobre el cual viene toda una serie de predicaciones sobre la santidad de nuestro Dios, la doctrina de la santificación y el llamado que nos hace a nosotros de ser santos. El libro se llama El mensaje de la santidad. Y esta afirmación de que todos somos obras maestras defectuosas es cierta y reconocida para el que cree en Dios. El que no cree, pero para que aquel que cree en Dios, claro que sí. Pues de una u otra manera, o en uno o en otro grado, la imagen de Dios, porque nosotros somos hechura suya, fuimos creados a imagen. Y la imagen que tenemos de nuestro Dios, aun cuando no es la misma que quisiéramos ver, es perfecta, dice la palabra. Y su revelación se hizo en la persona del Señor Jesucristo, en el sentido del Dios hecho hombre. Y la imagen de Dios a la que fuimos creados se distorsionó y se corrompió a causa del pecado. Eso lo enseña el libro de los Orígenes y lo dice toda la Biblia. Y tiene su fundamento grande en el sentido de por qué Dios vino. Y en la manera en que vino a morir por nuestros pecados. Entonces es necesario creer lo anterior para poder entender la obra santificadora de nuestro Creador. La santidad tiene que ver con la restauración de esa imagen y en su naturaleza más íntima. Dios es santo y ser
plenamente y realmente humano, supone conformarnos nosotros a esa santidad y reflejarla en nuestras vidas. Es decir, no solo es de teoría, sino de testimonio, que se vea. Para el tiempo del diluvio, en la historia del arca y de Noé, Dios el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eso dice el relato de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6. O sea, en otras palabras, esto era una imagen muy negativa, pésima, horrible y desfigurada del ser humano, en extremo, tanto que el Señor dijo, los borraré de la faz de la tierra. Y hubo una primera purificación, y eso tiene que ver con la santidad. Algo así como que con toda esa generación, casi que diríamos, casi que al extremo, dijo, esa imagen no se corresponde con la santidad de Dios. Pero la gracia nos habla de que solo una familia, la familia de Noé, fue escogida. Y a ese hombre se le encarga que parte de la creación de nuestro Dios sea incorporada al arca. Por así decirlo, primera purificación universal y extensiva por Dios para preservar su obra maestra y que luego se evidenciaría en el llamamiento a Abraham, el padre de la fe. Y bajo la promesa de que de su descendencia formaría un pueblo que para los tiempos de Moisés, en el Éxodo, y de acuerdo al censo, a la historia de los escritos de los propios hebreos y de la propia Biblia, el pueblo llegó a ser alrededor de 2 millones de personas. Éxodo 19. Han pasado 3.524 años. Éxodo 19, 5. Versículo 6 también, en que el Señor dijo, si de verdad escucharais mi voz y me obedecierais, seréis benditos, seréis un especial tesoro y me seréis una nación santa y un reino de sacerdotes, llamados a ser santos, llamados a ser un pueblo santo. Y pasaron muchas generaciones y muchas cosas. Y lo digo en un gran salto cuando les dije, hermanos, ahora vamos a predicar sobre el profeta Isaías. Y esto se correspondió cuando solo quedó el reino del sur, el reino de Judá. Y por lo mismo, porque la desobediencia, la idolatría, desfiguran la imagen, y en este caso restauradora de Dios en el hombre y de su pueblo, el del antiguo pacto. Y solo quedó un reino, una parte del pueblo. El reino del sur, el reino de Judá. Y ahí fue donde el profeta Isaías fue llamado por Dios a profetizar. Y posiblemente ya para ese tiempo muchos fueron dispersos. Y recuerden que hubo Babilonia y muchos murieron, no digo, sí, fueron masacrados y quedaron muy pocos. Y aún así el pueblo crecía y llegaron tal vez para los tiempos del profeta Isaías a ser alrededor de 900,000, entre hombres, entre mujeres y entre niños. Pasaron 2.817 años. ¿Recuerdan ese funeral del rey Usías que se predicó? Pero lo más importante fue que allí el Señor Dios se reveló en el templo a Isaías, al profeta, para hablarnos de nuevo sobre la santidad.
Santo, santo, santo. Y ya empezamos a ver la Trinidad bíblicamente. Luego, en el tiempo perfecto, el Verbo se hizo carne. Estamos próximos a volverlo a celebrar. 2024 Navidades. Dios se hizo hombre. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo se hacían evidentes para ir al sacrificio perfecto para nuestra salvación. Porque nosotros éramos los que teníamos que estar en el lugar de la condena. Y hubo derramamiento de sangre. Porque solo venimos de un solo linaje. Porque es cuestión de sangre. No hay más. Era un solo linaje. Y esa sangre la iba a purificar nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que nos multiplicamos hasta multiplicarnos en la manera en que nos multiplicamos, pero venimos de un punto determinado en los orígenes. Dios crea el hombre, el primer hombre y la primera mujer. 1960 años aproximadamente han transcurrido desde que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, escribió al pueblo del nuevo pacto sobre el llamado a ser santos y nos haga también nuevamente a nosotros una exhortación a la santidad, porque somos llamados a vivir una vida santa. Lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y luego damos el salto al versículo del 13 al 21. Y es muy importante mirar la introducción, porque en la introducción se nos presenta quién hace la obra de la santificación y cómo la hace. Y el lenguaje aquí es plural en el sentido de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Santo, santo, santo. Un solo Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, en mayúscula, letra inicial, del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. La introducción en el saludo. Luego les explico por qué. Pero el mensaje central está en los versículos del 13 al 21, pero con su base firme y poderosa en los versículos 1 y 2. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, minúscula, es decir, nuestro espíritu, porque tenemos espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, es decir, también por amor a nosotros.
por medio de Él, son creyentes, somos creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes, de nosotros, sean en Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Era necesario en este mensaje de la santidad llegar hasta este punto actual y presente para poder comprender mejor todavía sobre la serie de predicaciones de Éxodo 19 e Isaías capítulo 6. Podemos ver aquí, aparte de que en Isaías se manifestó muy bien la Trinidad de una manera implícita, pero a la vez dicha, palabra por palabra, santo, santo, santo. Pero aquí ya por medio del pueblo del nuevo pacto, porque Pedro nos representa como el pueblo del nuevo pacto, el apóstol Pedro. Y es una carta del siervo de Dios, porque él se identifica así. Uno de los 12, tal vez el principal, en el sentido del liderazgo y llamado a ser el apóstol del ministerio a los judíos creyentes. El apóstol de los gentiles es el apóstol Pablo, es decir, nosotros venimos de esa vertiente en el sentido de que no somos judíos, somos gentiles. Pero aquí Pedro escribe a judíos creyentes, pero que igual tiene el alcance de la esperanza y el llamado a todos los primeros cristianos que se enfrentaban con la persecución, el sufrimiento, el asedio y el aniquilamiento por causa de Jesús. Es decir, es una broma cuando yo les cito la introducción. Estoy sufriendo porque me siento acosado, asediado por esa máquina tan impresionante y con ese golpeo a la roca. Y yo a veces me levanto un poco para mirar. O sea, me levanto, hablo desde que pues estoy trabajando, estoy atendiendo y luego y yo digo, la máquina, la roca, ¿será que nosotros somos como esa roca tan duros de trabajar? Esta roca tan dura que esa máquina tiene que meterle toda la potencia que le mete para poder abrir ahí. Y yo sé que no lo están haciendo por venir a fastidiarme a mí, ni a fastidiar a los hermanos en la iglesia, sino porque la verdad, y yo creo que le dije, Señor, creo que respondiste a la oración, porque cuántas veces con 4 gotas que cayeron en el Lanzarote, esto por aquí eran ríos, 4 gotas y eran ríos. Y yo decía, Señor, por favor, manda la lluvia, pero a la montaña, aquí la brisa y tal, Señor, la lluvia la necesita, los ríos que se desborden allá, los campos. Y el Señor me escuchó la oración, es una broma, me la permiten en el sentido de descansar de ta, 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 ta. Querías que hiciéramos una obra, mira, ya la estamos haciendo. La verdad que no sufrimos nada, aun cuando parte de la iglesia sufre muchísimo. Hablo de la verdadera iglesia perseguida. No quiero demeritar el sufrimiento que podamos tener cada uno de los hermanos. Y creo que cuando digo bromas aparte, porque me conocen y con esa confianza predicamos. La cuestión es que los de ayer, los de hoy, e incluso nosotros, aún viviendo en medio de la comodidad que tenemos, a eso me refiero. Necesitamos muchas explicaciones en torno al sufrimiento. Y Dios nos las da. Esa carta se escribe y se inspira en ello para explicarnos y darnos esperanza y decirnos que el proceso de la obra, el proceso de la santificación, duele. Pero no porque Dios sea una máquina destructora, sino porque nosotros somos cabezas duras como rocas. Pero hemos creído. Así dice una canción de Marcos Vidal. Las presiones a las que estaban sometidos la iglesia primitiva. Nótese que escrita en el año 65 después de Cristo, a los 5 años más luego, Jerusalén es casi que aniquilada, pero estaban a punto de ser y de vivir un esparcimiento que ya había empezado. Y eran presiones de sometimiento para que se adaptaran a esa sociedad del Imperio Romano, muy similar al Imperio Romano actual que está dominando aquí en Europa.
para someternos a los valores de la cultura y del Imperio Romano, que son muy contrarias a los valores y la moral de nuestro Dios. Y tiene que ver con la santificación, porque el mundo en su corriente no refleja para nada la obra maestra perfecta de la imagen de nuestro Dios en el sentido del Dios santo, de la santidad de nuestro Dios. Y eran intensas, y solo Pedro podía ayudarles a entender cómo encajaba ese sufrimiento con su llamamiento como hijo de Dios, y empieza por decirles que ese llamamiento se remonta al propio Dios. Y en él, por eso los versículos 1 y 2, cada miembro de la Trinidad juega un papel importantísimo y decisivo para crear el destino de los creyentes. El llamamiento trinitario de nuestro Dios, que se expresa en palabras del apóstol Pablo, nos dice que somos elegidos por Dios el Padre. En un solo versículo, versículo 2, nos dice que somos santificados en Dios el Espíritu Santo y que nosotros, como resultado de esa acción de ese Dios trino, nosotros debemos ser obedientes al Hijo. El que me ama, dijo el Señor Jesús, me obedece. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me obedecen. Es el texto completo del versículo de una manera parafraseada, como se los digo en esta mañana. La elección determina el valor inmenso que somos para nuestro Dios. Nótese Génesis en el diluvio. Solo eligió. Solo un hombre. E incluso esa misma familia, diría yo, lo digo un poco en el pensamiento, pero en el pensamiento bíblico, porque vemos luego lo que hacen los hijos de Noé. Pero esa familia es salva por la gracia porque Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Dios, y Noé caminó con Dios, y si caminó con Dios es porque era amigo de Dios. Y de ahí viene la línea de Abraham. La humanidad eligió desobedecer a Dios. No solo fue el primer hombre. La humanidad era tal el grado de la maldad del ser humano en los tiempos del diluvio, que fueron exterminados. A muchos no les gusta hablar de esto porque, claro, dice, Dios castiga, porque es un buen padre y porque tiene que ver la santidad. Pero Dios preparó en medio de todo ello planes de salvación al respecto. El único plan, cuando digo planes de salvación es porque está contenido en uno. Y nos eligió a nosotros. Eso es lo que se llama la sublime gracia. Había decretado elegir a algunos para salvación. Esto es muy poco entendido incluso por el contexto evangélico. Y decretó que enviaría un Salvador al mundo. Y aun cuando murió por todos, no todos, ahí está la diferencia puntual, lo aceptaron y lo quisieron. Decretó que salvaría a aquellos que vinieran a él. Se llaman elegidos. Eligió a 12 para la iglesia primitiva. Y uno puede llamar a esas personas como quiera, pero los que han venido a Cristo para recibir la salvación, somos escogidos, somos elegidos. Entonces, este pensamiento tiene que ser profundo en nosotros para decir, gracias, Señor. Los lectores de la carta en esta introducción dice que eran expatriados, o sea, extranjeros residentes en una tierra foránea. Tenían mucho del dominio y del control del Imperio Romano. Y ya para los tiempos del apóstol Pablo, el mismo pueblo se convierte en persecución de los judíos creyentes.
eran judíos lejos de su tierra natal, pero también era cierto espiritualmente porque su ciudadanía estaba en los cielos. En cierto sentido aplicable también a nosotros, que no somos de este mundo. Si nosotros estamos pensando y vivimos como en este mundo, estamos desorientados. Nosotros no somos de este mundo desde que creímos en Jesús. Fuimos apartados, pero dejados. No te pido que los quites, pero sí nos pide a nosotros que estando dentro, nos apartemos. Eso es una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros en una tierra que no es la nuestra, porque esta será destruida en el sentido de transformada y los cielos transformados. Porque el grado de maldad es tal. Una tierra que será transformada y nuestra tierra es la Canaán celestial. Nosotros también somos sus lectores. ¿O no leemos la Biblia? Leemos la Biblia como la palabra de Dios en tiempo presente y de una manera viva y eficaz como es ella. No palabras que sean muy elocuentes, sino una palabra que vive y que se manifiesta viva y que nos hace ser vivos en él. Fueron dispersos, fueron esparcidos, como el agricultor esparce las semillas. Los creyentes somos la simiente de Dios y Él nos planta donde Él quiere. La verdad que nosotros, aun cuando diéramos a algunos hermanos, soy de Lanzarote y soy de aquí, pero la verdad que no somos de aquí. Pero vivimos aquí para bendecir esta tierra. Los que hayan nacido aquí y los que ya casi que como que somos de aquí por el tiempo y por las formas y por todo. Y algunas veces en ese trabajo el Señor usa la persecución para esparcir la semilla. Y este pasaje y toda la carta, diríamos, nos muestran que el sufrimiento produce santidad en la vida del creyente, porque somos probados como se prueba el oro por el fuego. Este versículo 2 dice, aquí ya lo cito, es una cita de Warren Wiersbe, bosqueja el plan de la salvación. En un solo versículo, somos elegidos por el Padre, separados para la fe por el Espíritu y limpiados por la sangre de Cristo. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, por mencionar un versículo, pero son muchos. El Hijo nos salvó cuando murió por nosotros, pero fue necesario que nos entregáramos al Espíritu para sellar la transacción. Hemos recibido el Espíritu de adopción, vive en nosotros. Pablo lo explica muy bien en las cartas. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces no vale que digamos, la santificación, si puedo, no vale. No corresponde con la identidad en Cristo y como nuevas criaturas. Una cosa es que sea difícil y sea una lucha tenaz, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, y el que está en nosotros nos ha hecho más que vencedores. Dice la carta de Romanos en el capítulo 8, de una manera parafraseada. Cuando yo les digo de una manera parafraseada es porque llegan a mí los versículos y no me recuerdo exactamente cuál es el versículo, pero sé que está en el capítulo 8 de la carta de los Romanos. Y si me equivoco, pues lo podemos buscar, pero va por esa línea. El hecho de ser elegidos por Dios tiene una influencia doble sobre los creyentes en Cristo, y me explico. Por un lado, sin merecerlo, somos importantes para Dios. Y estamos seguros en el Señor. Por otro lado, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos para vivir como el resto de la humanidad. Es decir, no puedo vivir como a mí me dé la real libertad de vivir como yo quiera. Es imposible.
Es imposible. Nuestras vidas están entrelazadas inevitablemente, es verdad, con la de nuestros vecinos, el mundo. Sean incluso familiares, incluso sean amigos muy cercanos. Estamos señalados como propiedad exclusiva de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Llevamos las marcas de Cristo espiritualmente hablando. El Dios que nos ha llamado de esta manera se ha dado a conocer como un Dios santo. Y como tal, los de ayer, Antiguo Testamento, como la calle José Pereira, sí, las obras de ahí, eso es de ayer, ellos ahora se ríen de mí. Yo voy a la panadería, yo antes iba y compraba ¿sí? los buñuelos allí y tal, yo. Ahora ellos ya pasó. Ahora nosotros somos los de hoy, hablo ya entonces en el contexto de la carta, e incluso los de siempre. Así es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tenemos un llamamiento unido indisolublemente a tal carácter divino. El mensaje general es: somos llamados a ser santos. Que no se nos olvide. No pasa mucho tiempo antes de que Pedro nos recuerde Levítico, capítulo 11, verso 45, y Levítico, capítulo 19, verso 2, que dice de una manera parafraseada, como aquel que es santo, nuestro Dios, somos llamados a ser santos como Él es santo. Que se los enseñó al pueblo cuando los sentó, por así decirlo, los detuvo, por así decirlo, en la marcha y en el viaje por el desierto, y ya encontrándose en el desierto del Sinaí, los detiene al pie del monte Sinaí para decirles: sean una nación santa. Y cuando se les revela por primera vez al pueblo, a Moisés ya se le había revelado en los días anteriores. Y en la misma línea como Pablo, que dijo incluso a los rebeldes y carnales corintios que ellos eran llamados a ser una nación santa, así también la palabra viva y eficaz se nos dice a nosotros y nos recuerda constantemente que somos llamados a ser santos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, y este sí lo tengo aquí, lo leo. O sea, no es solo cosa de Pedro, eso es solo cosa de Pedro, y él escribe para los judíos: yo soy gentil. No, es cosa de toda la iglesia primitiva, es cosa de Pedro, es cosa de Pablo, es cosa de todos los apóstoles y es cosa de nosotros también. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, y nosotros podíamos aplicarlo a la iglesia de Dios que está en Arrecife de Lanzarote, en la calle José Pereira Galviati número 2, tú y yo, y todos los hermanos que hoy estarán trabajando, otros estarán enfermos, toda la iglesia que se congrega, apliquémosla al tiempo del 2024. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, al igual que el mensaje de los apóstoles, porque nuestro fundamento es ese, Efesios capítulo 2, 1 y 2, fundamento de los apóstoles, porque Él les enseñó directamente, el Dios hecho hombre. Nosotros debemos saber entonces y vivir en el privilegio de que la elección va de la mano con la responsabilidad de llevar una vida santa y de reflejar el carácter de aquel Dios al que pertenecemos. El llamamiento trinitario de nuestro Dios, el papel del Dios Padre, el papel del Espíritu Santo, santificados, la obra de santificación
la hace el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué? Por el tiempo continuo y presente. Porque la transformación no se hace de un día para otro. Dios lo podría hacer de un día para otro, pero Él no lo hace así, porque Él vive de acuerdo a nuestro tiempo. Esa es la gracia inmerecida. Cuando Pedro escribió en santificación del Espíritu, estaba refiriéndose al ministerio, es decir, la obra del Espíritu Santo en el mundo, en los creyentes, pero en el mundo para decirles, seréis juzgados. El pueblo del antiguo pacto era encargado de llevar ese mensaje y de reflejarlo, y de reflejar esa imagen. Hubo un fallo, pero el pueblo del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, es llamada también a reflejar esa imagen ante el mundo de la santidad de nuestro Dios. El Espíritu Santo no solo convierte a las personas, es decir, es responsable del nuevo nacimiento espiritual, sino que también comienza una obra en sus vidas para llevarlas a un nivel de crecimiento y madurez. Por eso cuando hay tanta resistencia de nuestra parte a la obra del Espíritu Santo, lo contristamos y llegamos a ponerlos en niveles muy bajos, no porque Él sea bajo, sino porque somos cabezas duras como rocas. Y para que se conviertan en cristianos espiritualmente completos y maduros. Es decir, tenemos que crecer. Y crecer hasta la estatura de la medida que se nos ha dado a nosotros, de Cristo. El apóstol Pablo vuelve a reafirmar este principio doctrinal tan importante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Y aquí lo ponen con un título en la Biblia, que seamos firmes en esa doctrina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice así textualmente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio, elección, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. La Trinidad en el llamamiento trinitario y evidenciado en el lenguaje que el apóstol Pedro está empleando en este pasaje, en este capítulo. Y la fe en la verdad, dice el completo del versículo 13 del capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses. Establece exactamente la misma idea el apóstol Pablo a la misma idea del apóstol Pedro. No solo es a los judíos creyentes dispersos, sino también al creyente gentil del tiempo, sino también al creyente gentil de ahora. Nosotros tenemos que vivir la aplicabilidad de la palabra de nuestro Dios también en tiempo presente. No vale que digamos muy bonito, ya, no, pero es que ahora es muy difícil. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos viviendo en los tiempos del ministerio del Espíritu Santo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo no se ha ido, está aquí. En el tiempo de la gracia de Dios, en los que el Espíritu de Dios mora en los creyentes, toma las cosas de Cristo y nos las revela. En Juan 14 lo enseñó muy bien, casi que Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17, el Señor Jesucristo lo desarrolla de una manera tan sencilla para que nosotros podamos entenderlo, pero entenderlo para vivir en la esperanza. Y todo esto tiene que producir en nosotros que seamos obedientes al Hijo, que es la tercera parte en la obra que hace el Dios uno, pero triuno, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El versículo 11 de este pasaje dice que en su calidad del Espíritu de Cristo, recuerda que el pasaje central que estamos hablando hoy es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, pasaje central, versículos del 13 al 21. Pero en el versículo 11 de este, todo capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice que en su calidad de Espíritu de Cristo, el propósito de la obra del Espíritu es inducir a las personas a obedecer a nuestro Señor Jesucristo y a ser rociados por su sangre. Cuidado con ser rociados por su sangre en el sentido de tirarnos la sangre. La afirmación anterior es una referencia evidente al hecho de que hay poder en la sangre de Jesús, de que limpia a las personas de sus pecados. Y evidentemente también el proceso de la santificación va de la mano, por lo tanto, con el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados día tras día. Porque caminamos en un mundo donde nos envolvamos muy fácilmente los pies. Cuestión de obras. Los hermanos que limpian la iglesia, maravilloso ministerio. Ahora hay muchos hermanos que limpian los barrotes, las ventanas, pero ahora las limpian y en la tarde las máquinas, todo está lleno de tierra. Pero gracias a la obra continuada del servicio, pareciera que las máquinas no levantan nada de tierra. Estamos de tierra hasta aquí. Bueno, hasta aquí o no sé hasta dónde. Pero todo tiene solución. Hay agua, hay mangueras, hay trana, hay hermanos. ¿Ves? Y vivimos con la esperanza. Ya terminarán, ya se irán, el tiempo pasará, 2025, a lo mejor ya no soy pastor. Son cosas que hablo, ¿vale? No me hagan caso en ese sentido, ¿vale? En este pasaje Pedro nos está diciendo que los cristianos precisamos que se nos perdonen constantemente nuestros pecados y que nuestra relación con Dios tiene una necesidad constante de restauración debido al pecado. Y que milagrosamente, por la gracia de Dios, esto es posible porque la sangre derramada y que fue derramada, y lo explica muy bien la Biblia, una vez y para siempre, lo dice el texto en Hebreos, que sucedió, y lo cuentan los evangelios, en el monte Calvario, y se hizo luz sobre aquella y forma ritual que hacía el pueblo del Antiguo Testamento cuando se le decía al sacerdote Aarón, rocía la sangre de un cordero sin mancha para la purificación de los pecados del pueblo. Y ya en el Nuevo Testamento nos dijo, ya no hay necesidad más de tantos sacrificios, eran para los judíos, pero ahora la perfección de ese sacrificio está en Cristo y nosotros vivimos en los tiempos de la gracia y en el derramamiento de la sangre que se hizo de una vez y poderosamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es una manera figurativa que la sangre de Jesús es rociada sobre nosotros. Y por eso el Señor dijo que cada vez que nos congregáramos, fuéramos a la mesa con Él y tomáramos de la copa y tomáramos del pan para recordar ese sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Porque todo esto ha significado que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados y seamos limpios ante Él y podamos presentarnos ante Él, porque Cristo nos representa. Realmente todo el capítulo 1 de la carta de Pedro es una preciosa manera literal, en lenguaje y en lenguaje entendible, de cómo debe ser nuestra manera de vivir.
Nosotros debemos de vivir en esperanza. Los versículos del 3 al 12 hablan de eso. Nosotros debemos de vivir en santidad, los versículos del 3 al 21, y ese es el mensaje central ahora. Y por lo tanto debemos de vivir en armonía, porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las luchas y a pesar incluso de los fracasos, pero son más las victorias en Cristo Jesús. Todo lo anterior, es decir, los versículos del 1 al 2, se desarrollan entonces en esos versículos que leímos. Y esto nos habla de la práctica del llamamiento. Cuando los leímos pudimos ver palabra por palabra y pudimos leer palabra por palabra. Y si nos ha olvidado, los invito a que cuando regresen a sus hogares, cuando estemos en las obras de comer, de lo que preparamos en familia y cuando nos tomemos el café, volvamos a abrir la Biblia. Hoy se predicó Primera de Pedro, capítulo 1, y especialmente los versículos del 13 al 21, vemos la práctica del llamamiento, es decir, vivir en santidad. Porque todo lo anterior es una bendecida esperanza que debemos hacer y de practicar. Es decir, es un buen motivo. Es un buen motivo. El versículo 13 nos habla de que esto, en la práctica del llamamiento, exige determinación. Todo lo puedo en Cristo. O sea, a Cristo le encanta que nosotros le digamos sí a Él. Al Espíritu Santo le encanta, y no porque sean el uno allá y el otro acá, porque en muchas ocasiones la palabra nos dice no, y el Espíritu Santo nos mueve y nos dice cuidado, no. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Gracias, Señor, porque nos lo advierte. Mantener la santidad no es una tarea fácil, la verdad. Es una lucha que nunca nos permite relajarnos. El apóstol nos exhorta a estar alertas y centrados. La mente cristiana debe caracterizarse por la autodisciplina y la vigilancia, y la autodisciplina en la disciplina de Dios. Pero la batalla por la santidad exige determinación. Recordemos lo que dice el verso 13. Por tanto, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Esto exige determinación. No es, como Dios hace la obra, sí puedo, sí quiero. Tú me ves, Señor, tú me hablas, Señor. Eso es determinación, seguirle a Él, obedecerle a Él. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Eso dice el verso 13. Eso dice el verso 13. Otro motivo para la vida santa es el mandamiento de la palabra. Santo no significa perfección, y mucho menos perfección sin pecado. Pues de todas maneras es una condición imposible en esta vida. Santo significa separado, significa apartado para Dios. Si somos hijos de Dios, debemos ser como nuestro Padre. Debemos ser hacedores de la palabra, también en este llamamiento. Porque la práctica de la santidad implica transformación. Es lo que dice el verso 14. Volvamos a leer el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que Dios nos dice que seamos santos. Amén.
La naturaleza de la santidad consiste en la imitación de Dios en Cristo. Sed imitadores de mí, dice el Señor Jesucristo. Imitadme a mí, ese es nuestro punto de referencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque somos llamados a ser como Cristo. La búsqueda de la santidad requiere motivación, ahí están los motivos. 1 y 2, como los he mencionado. Un tercer motivo para una vida santa es el juicio de Dios. Pero esto tiene que ser bien entendido en el sentido del juicio. Ya hemos sido liberados de la condena. Pero muchas veces, siendo conocedores y sabedores de que hemos sido liberados de la condena, no tenemos temor de Dios. Ese es el juicio que habla aquí. Porque si no, entonces Pedro no lo mencionaría. Porque si ya fuimos librados de la condena, ¿para qué recordarme los versículos del 17 al 21? Porque habla allí del juicio. La exhortación al creyente. El juicio al creyente. Realmente esto señala a vivir en un temor reverente a Dios. O sea, el temor reverente a Dios es, tengo miedo de pecar porque esto tiene unas consecuencias terribles. Ese es el temor. Las consecuencias y la pérdida que genera en cada uno de nosotros. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios. Y Eclesiastés dice que el fin de todo discurso es el temor a Dios. Los versículos 18 al 21 nos dan un cuarto motivo. Necesitamos motivos, pues ahí los está dando el apóstol Pedro. Recuerda, verso 13 exige determinación, verso 14 implica transformación y los versos del 15 al 16 consiste en imitar. Y los versículos del 17 al 21 requiere motivación. La palabra nos da motivaciones. Estamos mencionando algunas de esas motivaciones que se encuentran aquí en la carta. Para eso fue escrita, motivaciones en esperanza, vivir en esperanza. El cuarto motivo para la vida consagrada es el precio que Cristo pagó en la cruz. Es un punto muy alto, pero que nos debe llevar al agradecimiento. Y por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Nunca lo olviden, nunca lo olviden. Antes de ser salvos, la vida era vacía y sin significado, dice el versículo 18. Y es verdad. Pero a través de Él ahora están completas nuestras vidas y felices en Cristo. ¿O no? Porque si no, contradeciríamos Colosenses y contradeciríamos toda su obra. Nuestra salvación no fue comprada con dinero. Requirió la sangre del Señor Jesús, el Cordero de Dios sin mancha. Capítulo 1 del Evangelio de Juan lo dice. Dios planificó su muerte tiempo antes de que nosotros siquiera hayamos nacido. Lo dice al menos un evangelio y lo dice realmente toda la Biblia. Sin embargo, Dios en su gracia nos incluyó en este plan. Ahí está la gracia, mi hermano. Y ahí está la gratitud hacia esa gracia. Y esto tiene que generar en nosotros una rendición por completo a Él. Porque Él dice, en otras palabras, quiero ser el Señor de tu vida. Y ese es el pacto que nosotros hemos hecho con Él. Y un pacto con Dios no se rompe. Que fallemos es otra cosa, pero fiel es Él para perdonarnos y levantarnos cuando nos dirigimos a Él con un corazón contrito y humillado y arrepentido. En otras palabras, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Te quiero, Señor.
Te necesito, Señor. Y esto incluye porque es para mí, porque es para los míos y porque es para todos aquellos del mundo en los cuales tú les has elegido y les has llamado para salvación. La santidad consiste en ser quienes somos. Así, para concluir, una sola frase lo concluye. ¿Y nosotros qué somos? Somos de Cristo. Que no se nos olvide. Amén. Culmino con un regalito. Pensé que no iba a alcanzar a hacerlo, pero creo que me da para hacer ese regalito. Un regalito es que les pongo una alabanza. Siempre cojo Marcos Vidal porque es que me gusta. Esta canción habla precisamente de eso, de los esparcidos. Habla del pueblo, que aun cuando para él es especial, la verdad que en términos brutos no seríamos nada en especial, pero fuimos escogidos y hemos creído. Y la invitación es para que nosotros, con nuestro testimonio, con el poder de Jesús, puedan otros creer, porque ese es el papel de la iglesia. Amén. Escuchamos esta alabanza de Marcos Vidal que se llama Nada Especial. No son una raza especial, si acaso alguna vez los has visto, ni siquiera tienen algo de especial, y sin embargo son distintos. Han creído y eso les ha hecho renacer a una esperanza y a una fe. Oh, no hubo más que hacer, fueron capaces de abrir su corazón, porque encontraron en Jesús una razón. Fueron capaces de creer que en él podían renacer a otra manera de pensar y de entender. Pero no son nada especial. Les cuesta admitir que se equivocan. Sus errores no caben en el mar. Cabezas duras como rocas, pero han creído, y esa es su fuerza y su razón. Nadie les puede decir que no, oh no, Jesús les rescató. Fueron capaces de abrir su corazón, porque encontraron en Jesús una razón. Fueron capaces de creer que en él podían renacer a otra manera de pensar y de entender. La na 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 na, la na 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 na, la na 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 na, la na 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 na. Como ves, no son nada especial. Es fácil ser como uno de ellos, olvidar el pasado y caminar mirando
Jesús en vez de a ellos. Han creído, lo demás vendrá después y es cosa de él. Ha prometido serles fiel. Han creído, puedes tú también. Han creído. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por la palabra expuesta el día de hoy, por nuestro pastor. Nos llama siempre, como desde el principio leímos en el culto, desde el Salmo, desde la escuela dominical también, y más aún en la prédica, ese llamamiento de nuestro Señor a vivir una vida santa, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Gracias sublime es, una alabanza conocida por todos, muy hermosa, y luego vamos a leer la doxología y oramos para finalizar el culto. ¿No? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Hoy, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con quien gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Hoy, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció.
digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Vamos a leer la doxología en 1 de Pedro 4, versículo 11. Leemos todos juntos. Que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios Todopoderoso, queremos darte muchas gracias, Señor, por este culto que pudimos rendir a ti, Señor. Gracias porque tú pones ese deseo en nuestro corazón, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Gracias, Señor, por ese amor que has demostrado, Señor, por enviar a tu Hijo, tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual adoramos el día de hoy, Señor. Gracias porque por medio de Él hemos podido romper las cadenas del pecado, Señor. Gracias porque ha dejado el Espíritu Santo, Señor, que nos convence de pecado cuando lo cometemos, Señor. Y gracias por todo, Señor, también por tu palabra que nos has dejado con ese amor, Señor, porque es la que nos guía, Señor, en este camino, en esta sociedad que vive apartada de ti, a tratar de hacer lo mejor, Señor, para ti, y que, como escuchamos el día de hoy, otros que no te conocen, Señor, puedan alcanzar esa promesa, Señor, de vivir una vida eterna contigo, Señor. Danos fuerza, Señor, durante esta semana para, en los momentos necesarios, poder hablar de ti, y que tu palabra, Señor, también pueda ser escuchada por otros, Señor. Gracias por todo, por los hermanos, por las hermanas también, por las alabanzas, Señor, por los niños, jóvenes, adultos, Señor, gracias por todo. Cuídanos en este día, Señor, nuestro retorno a casa, a nuestros quehaceres, a los que van a trabajar, hasta que nos vamos a encontrar para seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga.